Juan Domingo Perón, el hombre que quiso unir al pueblo y al poder. Juan Domingo Perón nació el 8 de octubre de 1895, en Lobos, una pequeña localidad rural de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Hijo de agricultores modestos, creció entre el campo y la escuela, con el olor del trigo y el ruido de las herramientas marcando sus primeros recuerdos. Su infancia no fue fácil, conoció la dureza del trabajo y la desigualdad social desde muy temprano. Aún así, desde niño demostró una inteligencia viva y una disciplina férrea. En 1911, con apenas 16 años, ingresó en el Colegio Militar de la Nación, donde comenzó una carrera que lo llevaría a los más altos niveles del poder. Su vida, desde entonces, se dividió entre la milicia y la reflexión. Perón no fue un militar tradicional. En sus años de formación leyó historia, filosofía, sociología y economía. Admiraba a los grandes estrategas, pero también a los reformadores sociales. En sus diarios personales anotaba ideas sobre la justicia, el trabajo y la dignidad humana. Soñaba con una Argentina fuerte, moderna y sobre todo, más justa. Durante los años 30 y 40, mientras el mundo se sacudía entre guerras y revoluciones, Perón observaba cómo las grandes potencias reorganizaban sus economías y cómo los trabajadores reclamaban derechos. Entendió que el futuro no se construiría solo con fusiles, sino con conciencia social. En 1943, un grupo de oficiales nacionalistas tomó el poder en Argentina. Entre ellos estaba Perón. Al poco tiempo fue nombrado secretario de Trabajo y Previsión, un cargo menor en apariencia, pero que le permitió acercarse al corazón del pueblo. Desde allí comenzó a transformar la realidad. Creó leyes laborales, aumentó los salarios, garantizó vacaciones pagadas, impulsó los sindicatos y dio voz a los obreros como nunca antes. En los barrios obreros, su nombre empezó a escucharse con esperanza. Le decían el coronel del pueblo. Pero el ascenso de Perón no se entiende sin mencionar a una mujer, Eva Duarte, más tarde conocida como Evita. Su encuentro fue el inicio de una alianza política y emocional que cambiaría la historia de Argentina. Eva era actriz, joven, apasionada y profundamente sensible al dolor ajeno. Encontró en Perón no solo a un líder, sino a un compañero en la lucha por la justicia social. Juntos construyeron una nueva narrativa política, la del peronismo, una mezcla de nacionalismo, justicia social y lealtad popular. El 17 de octubre de 1945, decenas de miles de trabajadores salieron a las calles de Buenos Aires para exigir su liberación tras ser detenido por sus rivales políticos. Aquel día nació el mito. Perón fue liberado y saludó a la multitud desde el balcón de la Casa Rosada. El pueblo había hablado. La historia había cambiado de rumbo. En 1946, Juan Domingo Perón fue elegido presidente de la nación argentina con un apoyo arrollador. Desde el primer momento impulsó un programa de transformación profunda, nacionalizó los ferrocarriles, fortaleció la industria, expandió la educación y amplió los derechos sociales. Su lema era claro: justicia social, independencia económica y soberanía política. La voz de los trabajadores ocupó por fin el centro del poder. Se crearon miles de escuelas, hospitales, viviendas y cooperativas. Eva fundó la Fundación Eva Perón, desde donde se distribuían alimentos, medicamentos y becas a los más pobres. La pareja presidencial se convirtió en símbolo de esperanza. Pero mientras el pueblo los adoraba, las élites los odiaban. La Iglesia, los medios y parte del ejército comenzaron a ver en Perón una amenaza. Su discurso en defensa de los humildes y su política de independencia nacional incomodaban a los poderosos. En 1952, la muerte de Evita golpeó profundamente al país y a su líder. Perón quedó devastado. Aquella pérdida marcó el comienzo de una etapa más oscura. El equilibrio se rompió. La oposición creció y el clima político se volvió tenso. En 1955, tras una serie de conflictos con la Iglesia y el ejército, un golpe militar lo derrocó. Perón huyó al exilio, dejando atrás una nación dividida. Desde España, observaba con dolor cómo sus conquistas sociales eran desmanteladas. Pero su nombre seguía vivo en las calles, en los murales, en las canciones, en los corazones de millones de argentinos. Durante 18 años, el peronismo fue proscrito, pero jamás desapareció. Era una fe popular, una identidad. Perón, desde su exilio en Madrid, mantenía contacto con sus seguidores, enviaba mensajes,
cartas y discursos que circulaban clandestinamente. Finalmente, en 1973, el pueblo argentino volvió a llamarlo. Regresó triunfalmente a su país, recibido por una multitud que lloraba de emoción. A los 78 años, Juan Domingo Perón fue elegido presidente por tercera vez. A su lado estaba su tercera esposa, Isabel Perón, quien lo acompañaría en sus últimos meses. Pero el tiempo no perdona. La Argentina que encontró al volver era distinta, fragmentada, violenta, herida. Perón trató de reconciliar a las facciones, de restaurar la unidad, pero su salud y el contexto se lo impidieron. El 1 de julio de 1974, Juan Domingo Perón murió en la residencia presidencial de Olivos. Argentina entera se detuvo. Millones salieron a las calles, con lágrimas y canciones, con pancartas que decían, Perón vive en el corazón del pueblo. Su muerte dejó un vacío inmenso, pero su legado sobrevivió. El peronismo se convirtió en mucho más que un movimiento político, fue y sigue siendo una identidad cultural, un sentimiento, una manera de entender la justicia y la patria. Juan Domingo Perón no fue un santo ni un tirano. Fue un hombre complejo, con luces y sombras, con errores y grandezas. Un militar que aprendió a escuchar al pueblo. Un político que intentó equilibrar poder y justicia. Un líder que soñó con una Argentina donde los trabajadores fueran protagonistas de su destino. Su voz, grave y pausada, aún resuena en las plazas y en las fábricas, en los discursos y en los libros. Decía: la verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo. Hoy, su figura sigue generando debate. Para algunos, fue el padre del bienestar social en América Latina. Para otros, un líder autoritario. Pero más allá de las interpretaciones, hay una verdad que nadie puede negar: Juan Domingo Perón cambió para siempre el alma de Argentina. Porque después de él, ningún gobernante pudo ignorar al pueblo. Ningún discurso pudo omitir la palabra justicia. Ninguna historia pudo escribirse sin mencionar al peronismo. Y mientras haya una bandera celeste y blanca ondeando en una fábrica, mientras un trabajador recuerde el derecho conquistado, mientras una voz pronuncie el nombre de Evita, Juan Domingo Perón seguirá vivo. No como un recuerdo, sino como una llama que sigue ardiendo en el corazón del pueblo argentino.